Graciela, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahora? ¿En qué pueblo? Estoy en el pueblo de Luján, que está a unos 70 kilómetros de Buenos Aires, de la capital federal. Oh, En oh, un ahora, pueblito, en un pueblito de Luján más pequeñito, es muy chiquito, que se llama Opendor, porque había hace muchos años aquí una clínica psiquiátrica de puertas abiertas. Y el médico era inglés. Entonces le quedó al pueblo el nombre de Open Door. Y es una partecita muy oh, pequeña de Luján, que ya es un pueblo grande, ¿no? Es una ciudad. wow. Pero qué Bien, interesante. Open door, la puerta abierta. Así se Puertas llama abiertas, el pueblito. claro, porque los que estaban internados en esa clínica tenían la posibilidad de salir. No, no eran, era una clínica psiquiátrica, pero no estaban, tan mal como para no tener salidas diurnas. Entonces Ah, se decía que era una clínica de puertas abiertas. ya, Y le quedó ah, al pues, pueblo. Así que no es exacto. que yo esté un poco loca, pero bueno, un poco sí, ¿por qué no? Ay, ¿por qué no? En literatura todo se vale, tú sabes. Claro que sí, para ser poeta y para vivir de esto hay que estar un poco, hay que ser un soñador, ¿no? Exactamente. Un soñador, un soñador. Esa es la bien, realidad. Y hombre, pues me, aquí les toma la palabra. Las le mujeres damos la hablamos. bienvenida a todas las personas que ya están conectadas y a las que se van a ir conectando a este coloquio del Centro PEN de República Dominicana Aspirante. Y vamos a tener a una escritora, narradora, cuentista, poeta y editora argentina y vocal del Centro PEN Argentina. Así que le damos la bienvenida a Graciela Escarlato. Graciela, Bueno, muchísimas gracias amigos. Yo estoy más que honrada de estar con ustedes. República Dominicana para mí es un pedacito del corazón porque toda América Latina lo fue para Cortázar, que es un escritor que amo. Así que bueno, somos hermanos y eso es hermoso y me honra estar esta noche con ustedes. Muchas gracias. Gracias a Graciela, ti. háblanos un poco de ti y de lo que diríamos tu trayectoria a nivel de la literatura, tus áreas donde trabaja, etcétera. O sea, Bueno, si quieren les cuento así tres etapas que son, creo que para mí, fundamentales. Una era la infancia, yo iba a un colegio en ese momento católico y teníamos a las nenas, nos enseñaban en cuarto grado, con 8 o con 9 años, declamación. Entonces yo tuve una maestra que se llamaba la señorita Pepita, que nos hizo leer Pepita y nos hizo leer poesía. Entonces yo pude leer a Neruda, a Gabriela Mistral, a Olga Orozco. Con esa edad aprendí que la lengua tenía música. A otras nenas no les importó, pero a mí sí, porque mi papá era un escritor amateur de tangos. Entonces yo lo veía escribir letras de tangos y yo quería ser como él. Entonces prestaba mucha atención en la clase de esta profesora y bueno, me encontré nada menos que con la poesía a esa pequeña, a esa edad tan tierna, ¿no? A partir de ahí nunca dejé de escribir. Creo que mi formación empezó después, en la adolescencia, con la lectura. Siempre leí, siempre, pero en la adolescencia eran lecturas más programáticas. Empecé a leer a los latinoamericanos, a Onetti, a Cortázar, a Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y también algunos norteamericanos. Y poesía, ¿no? Siempre. Y a escribir. Y después entré a la universidad a estudiar filosofía y entonces ahí pasó algo curioso que es la unión entre la razón, que es la filosofía, la especulación racional,
con algo completamente distinto, que son los sueños, como hablábamos recién con nuestra amiga, la imaginación, algo mucho más plástico, fluido, que es el arte. Y yo creo que de esas dos cosas, yo escribía perdón, poemas siempre, pero uno no es poeta porque escribe poemas, ¿verdad? Pero creo que a partir de esa sinergia entre la carrera de filosofía y el arte, yo maduré. Y bueno, ahí empecé a escribir de manera un poquito más profesional y he publicado tarde. Yo publiqué mi primer libro con 50 años, mi primera novela. Sin embargo, ya era editora, pero me daba mucho pudor. Es decir, no digo que esté bien, todo lo contrario, hay que publicar joven. Pero yo no quería, yo quería dar lo más, lo mejor, y nunca me parecía lo mejor, ¿no? Así que bueno, empecé a publicar tarde y ya no paré, ¿no? Publiqué Vaselina, que es mi primera novela, después un libro de poemas, Clepsidras en la lluvia. That's the Orthodox Jews. They make their wives shave their head and then put a wig on. They don't know what to do to women. Continúa. No, no, bueno, no, y nada más. Digamos, profesionalmente empecé con la edición de libros en el año 2000, cuando vine a Buenos Aires, y la novela la publiqué 20 años después, en el 2021, y bueno, después han seguido saliendo libros de cuentos, libro de poemas, y bueno, yo escribo todos los días por placer, ni mucho menos porque lo considero un trabajo, sino porque me encanta, y bueno, y cada tanto de toda esa sopa, de ese puchero de palabras, va apareciendo algo que tiene cierto peso, cierta música, y que yo digo, bueno, tal vez esto pueda ser un libro, ¿no? Como les debe pasar a ustedes, Perfecto. ¿Qué te parece si nos lees un par de poemas? pero cómo no, con mucho gusto. Miren, les voy a leer primero que nada mi poema preferido del libro Clepsidras en la lluvia, que se llama La destrucción. Dice así: me voy de esta camisa, de esta mesa me voy como un lagarto hacia las piedras. ¿Qué significan las cosas de la casa? Civil, izada en mis tobillos, no estoy a salvo ni en mis sandalias cómodas de andar por ahí, entre nombres y cosas a su manera mudos. La destrucción arrecia en el orden de la casa. A mis cosas esta tarde no las disuelve la violencia, ni el estómago del tiempo. La destrucción funde a negro como el dién de un cine, objetos que se apagan. Muy bien. Y un Bueno, señor. ¿cómo? Muy bien. Muchas gracias, muchas Ahora vamos gracias. a un segundo. Bueno, y el segundo se llama Territorio Bélico, la palabra cuerpo. Y dice así: qué escalera suspendida de alfileres, sobre la proa de mi muslo, ahí, qué pájaro, qué territorio bélico. La palabra cuerpo antepone al tacto este precario verde 6 letras. Anterior al dolor y al goce, los muele, los determina. Puro combate, ocupa el lugar de una ausencia. Cuerpo alambrado, vacío palimpsesto de grafos cromosomas, supone, dispone una esencia clínica y tardía. Esto, la cosa, la máquina celular, no es el cuerpo. Tampoco este tanteo conversa esa experiencia, pozo del yo, encerrado y solo en los sentidos, con fin del otro, mediado aún en lo más próximo, atado a la interpretación de tantas maneras, hablado y escrito, enigma, vaciado en la definición, falso trasluz. Si desbordara,
si pudiera escapar, desatarse de la comprensión, ser lo que es, tamaña locura, escribir, decir el cuerpo. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos también que las personas pues también opinen y ve pensando también en narrativa. Encantadísima, cómo no, cómo no. ¿Ok? Pero ahora opiniones, preguntas, intervenciones para que, creo que ellos se ponen medio tímidos. Pero Pero aquí no, tengo tenemos muchas Juan ganas de Báez escucharlos. Moreta. Juan, Hola, buenas noches, Graciela. Muchas gracias por hacernos partícipe de esta exposición tan bella. Mi Muchas pregunta gracias, es, Juan. gracias. Mi pregunta es, ¿tú tienes algún tipo de rito para escribir? ¿Llevas algún método? Ujú. ¿Cómo escribes? Bueno, soy una persona, yo diría, muy ordenada, ¿no? Me gustan las cosas derechitas, que no estén, que estén perpendiculares o paralelas, pero no, no, tengo como un toque. Sin embargo, para mí la escritura es libertad. Entonces, a lo mejor, qué sé yo, voy en un colectivo pensando en la vida de mi personaje y llego a casa y ese momento de reflexión me nutrió de alguna manera que lo tengo que escribir, ¿no? O me levanto en la mañana y miro por la ventana y bueno, veo la vida, la gente y todo eso me inspira y bueno, y me siento y escribo. Pero hay veces en que no sale absolutamente nada y trato de no forzarlo porque siento que sería de alguna manera traicionar esa connotación de libertad que tiene el arte, ¿no? Que no es algo que uno se lo tenga que imponer como obligación y tampoco es algo que solamente depende de las musas, ¿no? También hay trabajo. Pero no me resulta eso de sentarme a escribir todos los días. Lo hice mucho tiempo y ahora en este momento que estoy en este pueblo chiquito, rodeada de naturaleza, lo dejo más al azar. muy No bien. sé si te contesté la pregunta, Juan. Sí, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que ver, por ejemplo, un verso como este que dice, precario verde, 3 letras, creo que fue lo que entendí. Es bellísimo, hermoso. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bien, Ayanna, Eh, Mi pregunta es que, ¿cómo fue todo el proceso de la primera publicación? Como el sentimiento, como todo lo que conllevó y al final cuando ya por fin tuviste la primera edición en las manos, ¿cómo se sintió? Mm, Bueno, qué sé yo, perdón. Toda mi vida quise ser escritora y para mí ser escritora era publicar un libro, cosa que no es así. Depende también de otros factores, ¿no? Del reconocimiento de los pares, del reconocimiento de los críticos, de los medios. Em, Sin embargo, Vaselina, la novela, tuvo muy buena acogida digamos, en la academia y en algunos círculos de gente muy lectora, y eso me hizo sentir muy, muy feliz. Ahora, les digo, el día que el editor me dio la cajita con los libros, yo era peor que una nena en su cumpleaños. La concreción de un sueño de toda una vida, ¿no? Así que fue muy emocionante y bueno, además, Vaselina es una novela que yo empecé a los 35 años y la publiqué a los 50, o sea que fueron 15 años de escritura y de corrección, de tachar, de sacar, de pulir, de cortar, sobre todo eso más que de escribir, ¿no? Así que bueno, después de tanto trabajo, bueno, fue una alegría enorme, enorme, ¿no? Y mi familia
también ellos estaban muy felices y bueno, eso me hacía sentir muy contenta. Muy bien. Bien, Lisette. Sí, yo quisiera preguntarle a Graciela. Graciela, para mí la poesía, cuando me sale, cuando me inspiro y esa musa me llega, le llamo musa, pero es inspiración, me sale como un fluir de la conciencia y a veces eh, las palabras fluyen automáticamente. ¿A ti te pasa lo mismo con la poesía o las razonas mucho antes de escribirla? Yo no las razono tanto antes de escribirla, las razono después que las escribo, entonces veo si hay algo que no me gusta. Por favor, no quiero saber tu opinión. No, me pasa lo mismo que a vos. Yo creo que uno entra en un estado mental, no sé, tipo alfa, parecido al del sueño, y ese estado te lleva a ese fluir de la conciencia, donde aparecen los significados, los sentidos. En esa etapa, No me digan dónde está ubicado San Pedro Sala, porque yo no puedo atestiguar falsamente ante el funcionario público, porque yo entonces... Continúa, Se García. está, se está, se está cortando, Aquiles, se está cortando. Deja, me parece que ella tiene que arreglar el wifi. No, fue que una persona entró y... Continúa, Graciela. Tiene que activar el audio. ahí está. Hola, hola. Sí, sí, te Sí, escuchamos. sí. Ay, sí, por Bueno, favor, res- sí, que se cortaba mucho en tu intervención anterior. perdón, perdón, mil perdones, no tengo buena conexión. Te decía, querida, tu nombre no lo alcanzo a Lisette, ver. Lisette. Lizeth, bueno, ese fluir de la conciencia del que vos hablás es algo que no se puede controlar. Uno de eso no tiene las riendas. Pero mi una nombre vez es que Lisette. fluye, Lisette, una vez que fluye, Lisette, sí, Sí, yo ya me siento corto y sobre todo recorto, porque sé que dentro de todo ese fluir de la conciencia está el poema, pero está como una chica que se ha mirado al espejo y se ha maquillado mucho. Y para que aflore ese poema, yo le tengo que lavar la cara para que se vea su frescura, ¿no? exactamente, exacto. Perfecto, perfecto. Así me siento yo. Cuando lo veo, es más, a veces pienso que no fui yo que lo escribí, de tanto Claro, maquillaje que le puse, pero en primera instancia. O sea exactamente, que sí, sí. nada, esa es la poesía, esa es la poesía que sale del intersticio más profundo del alma. Esa es la poesía. Gracias, Milcíades. Graciela. No, gracias a vos, Lisette. Preciosa tu pregunta. Milcíades. Aquiles, Ajá. No te escuchamos. no, Aquiles, si tienes Ajá. otra persona por detrás de mí. Sí, Milcíades. Le estoy diciendo porque... Sí, buenas noches, buenas Si, noches. si Hola, tienes, Milcíades, buenas noches. Doña Graciela, permítame bendecirla en esta hora. Y me ha gustado esa parsimonia, esa paz con que usted hasta declama o lee. Y a veces me confundo, no sé si está leyendo, Los declamando. leía, sí, sí, estaba leyendo. Pero me trajo el aire nerudiano suyo, porque Neruda leía así y declamaba unos poemas así como leídos. Eh, me, me, me gustó esa idea suya cuando el hermano y amigo le hizo la pregunta, que bajo qué técnica usted escribía. Y sobre todo usted le contestó que para mí la escritura es libertad.
Ujú, Uno de los poemas suyos que hemos visto aquí, vi que precisamente usted hace uso de esa libertad. Vi que cada uno de los versos, todos comienzan en letras minúsculas y ujú, a mí me gustan esos arrebatos, porque no es que seamos anarquistas, pero tenemos ciertas licencias como escritores de manejar la lengua con mucho conocimiento y podemos aparentar que desconocemos, pero esa no es la verdad. mm, Eh, ese, ese flujo color marrón de esas aguas, eso es un encanto. Verso Muchas corto, gracias. pero me fascinó porque aparte de la brevedad, sentí ese aire, ese ánimo fluvial, uno se siente como metido entre las aguas cuando usted suelta esos versos así que parecen pequeños disparos, como si fueran soplidos de agua que usted lanzara. Me han gustado mucho y vamos a seguir escuchando otro poema, supongo, de usted. Muchísimas gracias, Milciades. Me siento muy honrada. Muchas gracias. Quería acotar algo antes de que me olvide. Usted dice que esa novela Vaselina, que ojalá la podamos obtener, usted duró 15 años para publicarla o trabajándola. Así es. Me, me trajo el recuerdo de Las olas de Virginia Woolf, Ujú. que dice ella que fue un pandemonium escribir esa obra y que a los 10 años pudo decir, por fin terminé. Creo que no sé, no hay que parangonar el caso, pero me recordó eso. Yo quisiera saludar a Víctor de Frías y a Medar Serrano, que los recuerdo de aquellos años 80 y 90. Una bendición especial para ellos dos. Y quisiera verlo en vivo por ahí, porque veo que tienen las cámaras apagadas. Muy bien, Gracias, Milciades. Sí, sí, yo también los quiero ver, pero veo solo al orador. bien. Más personas en lo que se animan. No, Háblanos ya un estoy aquí, ya poco. activé mi Ok, cámara. Saludos a todos. Medan Serrata. Un Hola, placer. Medar, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Graciela. Encantado de escuchar tu poesía. Muchas gracias. Bien. Eh, Recuerden que solamente se levanta la manita y se interviene. Puede ser una opinión, puede ser una pregunta. Cualquier aporte siempre es bienvenido. La idea es un coloquio en que No, todo, además me encantaría escucharlos, Aquiles, ¿no? Porque estoy entre pares. Ustedes son también escritores, así que yo quiero conocer también cuáles son sus experiencias. totalmente. María Palitachi. María, ¿Y ahora? sí, se escucha. Ok. Bueno, ante todo, quería darte las gracias por compartir tus versos con nosotros, dominicanos que estamos situados en diferentes partes del mundo. Am, Aquí le mandó dos poemas tuyos hace varios días. Los leí y bueno, yo ahora recién acabo de llegar de jugar, estoy un poquito agitada, pero sí recuerdo que leyéndolos así, me da la impresión como si estuviera Marosa escribiendo. Ay, bueno, qué elogio, gracias. De verdad, esa manera, comparto la opinión del compañero que habló anteriormente, esa manera de tirar las cosas, ¿verdad? Como que tiras los versos ahí y como que están tirados, pero compaginan. Sí, inmediatamente que los leí, bueno, el primero, creo que el tercer, cuarto verso, inmediatamente vi a Marosa. Muchas gracias, es una poeta que amo con todo el corazón. Vale. ¿Nos podrías contar cómo entraste al mundo editorial? Bueno, a ver, la verdad que es un poco extraño. Yo escribía desde niña y entonces quería trabajar
en algo que tuviera que ver con la escritura. Y bueno, un día aparece un anuncio de una agencia de publicidad que buscaba un redactor de publicidad. Y yo me presenté y me tomaron. Y gracias a ese trabajo que tuve durante casi 15 años, aprendí un montón de cosas. Aprendí diseño web, a manejar herramientas de corrección de texto, hice cursos de corrección de textos, es decir, se juntaron azarosamente, yo creo que gracias al destino, conocimientos que fui adquiriendo tanto en ese trabajo como en la universidad, que, y más las lecturas que yo tenía, que me permitieron empezar con una editorial que era una editorial web. Solamente se publicaban libros electrónicos. Esa editorial tuvo una vida larga de 10 años que me permitió hacer prueba y error, aprender, conocer a los autores, leer absolutamente manuscritos de todo tipo y de toda índole y valorarlos, y cómo valorarlos, cosa que es dificilísima y una gran responsabilidad. Decir esto se va a publicar, esto no, porque detrás hay un autor que es una persona, ¿no? Así que bueno, fue así, fueron una serie de conocimientos que adquirí a lo largo de mi vida, que yo digo, se coagularon en un momento especial en el que pude hacer esa página web y empezar con la editorial, y a partir de ahí, bueno, ya nunca más dejé de trabajar como editor. La Ah, bueno, editorial que tengo ahora es una editorial de libros en papel que se distribuye en todo el país. Ya dejó de ser esa página web muy naif y ingenua y primeriza con la que yo empecé, ¿no? Pero empecé así. ay, muchas gracias por compartir esa experiencia. No, por favor. Milcíades, eh, estás en el micrófono, tienen que abrir el micrófono, Milcíades. Perdón, Aquiles, no era que iba a opinar, fue que sin querer le di a levantar la mano. Pueden Ok, continuar. ok. Bien, ¿qué te parece si nos comparte un poco ahora de tu prosa ya en el área narrativa, Graciela? Bueno, me da un poco de pudor. Yo iba a leer un pequeño capítulo de la novela, pero no sé, Aquiles, vos decime, tengo un cuento que tiene una, dos, tres, tres hojas. ¿Te parece bien o es muy largo? Si no, leo otra Óyeme, cosa. aquí no, aquí todas las cosas son del tamaño del invitado. Bueno, bueno, si se aburren, por favor me avisan, ¿eh? Te Se vamos a llama aplaudir la... como, te vamos a aplaudir como quieras, así que no te preocupes. Ya, si tú quieres, Bueno, te bueno, aplaudimos hasta por adelantado para que se te quiten los nervios. ahí está, fabuloso. Se llama Las cosas bonitas y los seres de este mundo. El cacareo aumenta. Don Fernández se hunde en la lluvia y la noche se lo traga junto al gallinero. Desde la puerta, los demás no ven nada. Solo presienten las manos en la oscuridad. Con los nervios de punta, él tantea los cogotes emplumados, los dedos rojos de picotazos, chapotea en el guano. Alfredo, como lugarteniente, espera en el umbral. Dele, don Fernández, que se viene piedra. ¿Qué hace? ¿A vos te parece esta locura? Dice Berta. No, es que tu padre está viejo, disculpa Alfredo, para apaciguar. La tragedia, sin embargo, ya está instalada en la casa.
Ella no oculta el ataque de furia. El venidero guano en los zapatos del viejo empieza a desatar en su cabeza un rayo de odio. Está preocupada por las baldosas pulidas, incluso trapeadas hace apenas un rato después de cenar. Un trueno descarga una bomba en la noche y rebota en el techo a dos aguas. Las filtraciones se agrandan y el granizo, como todos temían, se abalanza contra las cosas, vivas o muertas, entre las acotadas fronteras del patio. Y allá va, piensa Alfredo, cuando Berta suelta el llanto y se oculta en la cocina. Me deja solo con su padre, que está loco y es más malo que una bichuca. Entonces cierra la puerta del patio y lo deja a Fernández con la tormenta. Piensa que aunque no es su hijo, el que debe aplacar los arranques del viejo es él. Entretanto, Berta se lamenta por la muerte de sus cosas bonitas, el combinado que Alfredo tuvo que comprar en cuotas, la heladera Siam flamante, en la esquina de la ventana del living comedor, porque es tan grande que no entra en la cocina. Pensándolo mejor, contemporiza Alfredo, él también aprecia esas cosas, quedarse a fumar en el living, cuando deja la sastrería y leer el diario por la mañana junto al ventanal, sentado a la mesa grande con su café y su pipa, y el saco cómodo de estar en casa que Berta le tejió el año pasado. Pero la tormenta que arrecia afuera amenaza ahora esos placeres y parece que va a instalarse dentro de la casa, entre don Fernández y su hija que espera, encerrada en la cocina, que Alfredo la vaya a rescatar. Y él, que odia las tragedias, piensa, es un escándalo. Una lona contra el agua era más que suficiente. Pero no, hace una locura porque nos odia, porque no hay nada más importante para él que la huerta, que el gallinero. Esas ideas las trajo de España. Los tomates y la parra en el patio de tierra, el duraznero contra la pared del vecino y un nogal, los huevos para la tortilla española, cosas para afrontar la misiadura cuando viene y no avisa. Y justamente eso es lo que piensa don Fernández, porque él supo escapar de los racionamientos. Los jóvenes no tienen pasado, solo importan las cosas y no la panza, que no se llena con cosas, con la huerta se llena, con la gallina que descogotó una vez por mes, con los conejitos para el guiso de arroz. Miserables, me usan, masculla el viejo, con una gallina sujeta contra el pecho. Considerando el asunto, podría quedarse bajo la lluvia, apedreado por el granizo, y estaría mejor que adentro, con esas hienas. Aunque Alfredo no, Alfredo entiende. Pero Berta es una sanguijuela, un bicho, una araña pollito bajo la almohada. Berta, que nunca lo quiso, porque él tuvo que poner disciplina. Y ahora que está viejo, ella se venga dando portazos, dando gritos, porque él hace lo que tiene que hacer. No, Berta, que ya no llora, tiene los ojos achinados vueltos hacia la lluvia. En la oscuridad de la cocina, percibe los aleteos y los pasos rengos de don Fernández, que todavía lucha contra los elementos con un propósito que ella no comprende. No puede. Ella soñaba con esa heladera, con el tocadiscos Rancer y la radio estéreo. Tita Merelo por esos años andaba con Luis Sandrini y ella escuchaba los chimentos en la radio. Pone canciones de Lolita Torres, de los Cinco Latinos, invita a sus amigas a tomar el té y siente que es una señora, una verdadera ama de casa que cuida a su familia. Sí, también al viejo. ¿O acaso no le lava la ropa sucia y le tiende la cama y le hace la comida? ¿O no es una sirvienta, como siempre lo fue en la casa de la infancia? No es justo, no, no es justo, piensa. Alfredo, que quiere vivir tranquilo y se esconde en la sastrería de esa casa grande, que es del viejo y que ahora advierte, los voy a poner de patitas en la calle, con un puño contenido muy cerca de la nariz de Berta, que ha salido de la cocina y grita, usted no tiene vergüenza, papá, usted nos trata como basura.
Pero Berta, calmate, apaciguó Alfredo, que solo quiere estar en la sastrería con la tiza de cortar, trazando un molde y fumando pipa tras pipa. Ahora piensa en el momento en que todo cambie o se vaya a la mierda. Y ahora que el puño está a 1 centímetro de la nariz de Berta, mientras en la otra mano de don Fernández aletea una pobre gallina, Alfredo recuerda los buenos momentos. Hace apenas 3 años, cuando Berta anunció que se iban a alquilar una casita en Guaymallén, y el viejo dijo, ¿cómo? Si esta casa es grande. Quédate, Berta. ¿Yo qué haría sin ti? Ya estoy viejo y no quiero estar solo. Y entonces ellos se compadecieron y pensaron que podrían ahorrarse el alquiler y comprar cosas bonitas y hasta ilusionarse con una familia más grande. Tan generoso el ofrecimiento de don Fernández. Usted ponga la sastrería en el dormitorio grande, Alfredo, que yo me arreglo con el más chico. Y en el otro, Berta y usted estarán cómodos. Luego vendrán los niños. Trabaje, hombre. Siga con la sastrería. Progrese, yo los ayudaré. Y ustedes me acompañarán, que la vida es triste sin los hijos en una casa tan grande. A las 8 de la mañana, el sol estalla contra las macetas del patio. Todo huele más intenso después de la lluvia y parece más vivo. Berta amanece sin haber pegado un ojo, la sábana subida hasta la barbilla y sujeta con ambas manos. Alfredo duerme, pero ronca y está inquieto. El ruido en el living no los ha dejado dormir. Los termina de despertar el sol en la cara y una brisa fría que viene del patio, con perfume a jazmín. Se levantan sin hablar antes que el viejo. Berta va a la cocina. Alfredo se afeita y se pone el saquito cómodo que ahora le pesa y le da calor. Después, con un trapo de piso, sigue las huellas de guano que don Fernández, como una especie de Hansel rengo y diabólico, ha dejado desde el patio hacia el comedor. La mugre blanda y mezclada con barro es una costra ahora en la junta de las baldosas pulidas por Berta. En la cocina, con los ojos hinchados y la mirada extraviada, ella cuela el café. Alfredo dice que él limpiará el desastre antes que se levante el viejo y que ya no es posible alquilar, irse a la paz de un monoambiente en Guaymallén, porque él tiene que pagar el combinado, la heladera, los sillones. Y Berta no llora, no pronuncia ni una sílaba, mientras el café desborde el colador y el líquido hirviente se derrama en su mano, rebalsa la taza y cae a las baldosas donde Alfredo pasa el trapo. Con el cepillo él avanza desde las rojas de la cocina a las amarillas del comedor de diario. La habitación central que conecta con las puertas de la cocina, los dormitorios, el baño y el patio. El ruido, ahora que se acerca al living comedor, ensordece. Está limpiando junto a la puerta y no se atreve a abrir. Berta, que con la mano escaldada y la vista perdida, lo sigue desde atrás, casi lo empuja a abrirla. Los sillones verdes están cubiertos de una sustancia viscosa, entreamarronada y blanda, que prolifera aquí y allá como medallones de clara de huevo. Berta lo atropella y desde el centro del living gira en redondo para apreciar el comedor. La vista se detiene en el combinado. El guano chorrea desde los discos desnudos, apilados en la tapa hasta el piso pulido. Como el mueble está abierto porque anoche ha sonado los 5 latinos, el mecanismo de la bandeja está impregnado de estiércol, en el que se adhiere, a veces sí, a veces no, una pluma o un plumón de pollito. Contra la pared que enfrenta la ventana, sobre el aparador que Berta lustra con cera de abeja y una franela primorosa, están los comederos. Las gallinas se aglomeran en la mesa del comedor y algunas más osadas se atreven a empollar en los sillones. Más de 2 docenas de pollitos andan por el piso y es posible que ella haya querido pisar a más de uno, porque Berta, limada por el odio, no puede llorar, no tiene lágrimas.
Se miran, ella y Alfredo, un rato largo en el centro del desastre. Atrás, en el baño, se escucha la cadena del inodoro y el agua que se va por el desagüe, y ese rumor de la vida cotidiana es suficiente para ponerlos en marcha otra vez con la rutina, como si la casa fuera una conejera, se lamenta Berta, y ellos no fueran más que voluntades, más que un bicho insignificante. Deja, yo limpio todo, dice Alfredo, y Berta sale del comedor cubriéndose la mano quemada con el delantal, la frente en alto ahora, dispuesta. En la puerta del baño se cruza con don Fernández y se miran. Entonces él deja que ella haga el primer movimiento y Berta dice, papá, la leche está en 5 minutos. Perdonen, fue un poco largo, No, lo no, no, lamento. no, ¿por qué? Bueno, no sé, quizás era un poco extenso. No, no, pero 3 páginas, eso no es un cuento extenso. Pero a mí me encantó, a mí se parece mucho a ti ese cuento, Graciela. Me Bueno, pareció que tú estabas en medio de todo aquel revolú. Fantástico, me encantó, me encantó. Igual que tu poesía, me encanta, me encanta. La verdad es muchas que, bueno, gracias. sí, hombre, sí, tienen una manera de expresarse diferente a nosotros en las islas. Bueno, eso nos hace auténticos. Gracias, Graciela, muchas gracias. A ustedes por tenerme paciencia y escucharme. Oh, bellísimo, fantástico, fantástico. Bien, vamos a oír opiniones. Así que anímense. Bueno, puedo. Y empezamos con Medar. Sí, Graciela, yo no tuve el privilegio de leer tus textos antes, ¿no? De la reunión de hoy, porque apenas recibí la invitación hoy. Pero me pareció, y quería saber si tú estás de acuerdo, me pareció percibir un tema en común, un hilo común entre el cuento fantástico que acabas de leer y el primer poema, La Destrucción. Es verdad, tenés razón. Sí. ¿Os parece que hablan de la casa y del deterioro o la destrucción de las cosas? No sé. Eh, bueno, y quería solo hacer esa observación y preguntarte o pedirte si es posible quizás eh, elaborar un poco más en esa conexión. Bueno, es muy aguda tu observación, muchas gracias. Seguramente el deterioro es uno de los temas, o la muerte, pero en sus distintas variantes que a mí me interesan. En el caso del poema, yo creo que ahí lo que se deteriora es el sentido de las cosas, ¿no? Me parece que cuando perdemos, digamos, que las cosas dejan de tener sentido, inclusive la vida, es cuando la destrucción, eso es a priori, ¿no? Me cuesta expresarlo, es a priori de la destrucción posterior, que es la violencia, la guerra. Para que existan esas atrocidades, primero tenemos que perder la dimensión sagrada de las cosas, ¿no? Aunque sea una velita, aunque sea, pero digo, cuando para nosotros el mundo, la vida perdió sentido y las cosas se apagan como en un cine, todo está permitido, ¿no? Eso sería en relación al primer poema. Y lo mismo pasa en el cuento, es decir, yo creo que acá hay dos generaciones que se cruzan, un abuelo español que vivió la guerra civil y el racionamiento, y una pareja joven que quiere progresar a través de las cosas, mientras que el viejo piensa que lo importante es la huerta y llenarse el estómago, porque él pasó hambre en la guerra. Y ese choque los lleva a la destrucción, ¿no? Así que bueno, te agradezco muchísimo el comentario porque creo que es agudísimo y sin duda es así.
Gracias, gracias a ti. Yanna, Pues solo quería felicitarte porque realmente todo fue muy claro, o sea, me imaginé cada detalle y fue muy, o sea, no fue en ningún momento aburrido, en todo momento estuve muy pendiente a todo, a la descripción, a cómo me lo estaba imaginando. Muchísimas gracias. Gracias porque eso es muy difícil, que no se te escape el lector. Bueno, el oyente en este caso. Muchas gracias. cuando se da el escribir relatos, Ujú, eh, hay autores que parten de un personaje y hay otros autores que parten más bien de lo que sería una trama. ujú. ¿En cuál de los dos, con cuál de los dos formas tú operas más? Yo ¿Escribes a creo partir de que un personaje o escribes a partir de una situación, de una trama? Yo creo que cuando aparece una historia donde el personaje en mi cabeza es muy vivo, muy fuerte, tengo un cuento. Y cuando lo que tengo es una trama, eso es una novela, ¿no? Me parece que va por ahí. Yo los cuentos siempre tengo el personaje, sé lo que va a pasar, sé la historia, la anécdota, digamos, para decirlo rápido del cuento, pero a veces no sé cómo termina, ¿no? No tengo la trama completa. En cambio, cuando tengo una trama muy clara, ahí estoy segura que estoy en presencia de algo más largo que va a ser una novela. Yanna, ¿tú tenías otra intervención? Ah, no, no, fue que se me pasó a bajar la mano. Ok, otras personas, vamos a ver. Lisette, Yo quería decirle a Graciela, por favor, Aquiles, si tú me permites, que es muy difícil hacer un buen cuento en donde hay envuelto tantos personajes como en ese cuento que ella nos acaba de hacer y ella lo hizo magistralmente. O sea que a mí inclusive yo me pregunté, caramba, ¿cómo ella hizo esa fusión tan fantástica de tantos personajes dentro de 3 páginas? Y eso me pareció un excelente, me pareció brillante. O sea que la quiero felicitar por eso. Un cuento generalmente consiste de 2 o 3 personajes solamente y ella hizo el revolú del cual yo hablé ahorita. Me pareció muy bueno el cuento. Gracias, Graciela. Gracias, Lisette, muchas gracias. Mercedes, Me ha llamado mucho la atención de esta querida escritora, una idea que ella plantea de que escribir tiene más que ver con el acto de escuchar que con el de decir. Mm, Uno a ujú. veces ve esos actos de habla, como le llamamos tradicionalmente, y uno relaciona el leer con el escribir y el hablar con el escuchar. Con el escuchar. Entonces ya es una especie de trasvase en su lógica de escritural que llama como la atención. Y me pareció un poco lo de García Márquez, que una vez le preguntaron, Gabo, ¿y por qué ya tú no escribes más cuentos? Él dijo, porque se murieron los que me los contaban. Ah, Y, claro. y doña Graciela dice esto con una gracia, de que escribir tiene más que ver con el acto de escuchar que con el de decir. Y eso lo veo como algo muy serio y profundo. ¿Podría usted avanzar un poquito más de eso? Bueno, tiene que ver, a ver, con un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros escribimos dentro de la tradición occidental. El lenguaje de alguna manera nos habla,
Hablamos con palabras recibidas de otros, escuchadas de otros. Los prejuicios, los valores, son palabras emitidas por otras personas que o bien quedaron en la tradición y se han ido comunicando de generación en generación, o bien nos las ha traspasado nuestra mamá, nuestra abuela, nuestro padre, en fin, la familia, ¿no? Entonces, un niño, yo creo que termina siendo de grande un escritor o una escritora, es un niño que escucha y ve las diferencias y puede cribar dentro de esas diferencias sin salirse de la tradición, porque creo que es imposible. No sé qué piensas tú al respecto, ¿no? Uno está en una tradición y es muy difícil no ser hijo de esa tradición, es imposible. Así que, pero dentro de todo, el que escucha tiene más ocasiones de cribar y de reflexionar y de cambiar y de proyectar sueños que el que habla todo el tiempo y repite como loro una tradición, ¿no? Sí, pienso que sí, que usted tiene razón en eso. En las Sagradas Escrituras se habla precisamente de que la fe viene por el oír. Entre nosotros Claro. los que nos dedicamos a las Escrituras del Señor, entendemos que eso es así y es verdad. Más se desarrollan los niveles de fe, que son como 5 o 6 niveles, se desarrollan más escuchando, a veces que hasta leyendo. Claro, entre nosotros que somos lectores también, no es posible que nos sujetemos solamente al oír, pero sí se da uno cuenta, porque la palabra viva, cuando la escuchamos, nos impactan de una manera especial por sus matices, hasta por la tonalidad de voz, que puede ser más convincente o menos convincente, salido, por ejemplo, de una madre que de un vecino o de un erudito, de un simple campesino, que a veces nos puede decir palabras y frases que pueden traer connotaciones que la podemos traspasar a la poesía, a la escritura y a la misma forma de narrar en la parte, en este caso, de la épica. Creo que eso es así. El oír viene a ayudarnos más para escribir. Me gusta mucho esa idea que usted tiene, porque la comparo con esto de que la fe viene por el oír. Ujú. Sí, además es muy interesante esto que vos decís. Yo creo que escuchar al taxista, a la señora que vende la verdura, al colectivero, al profesor de historia, nos hace aprender a escribir, ¿no? Y a conocer el mundo en el que uno vive para después, no digo reproducirlo como en un espejo, sino recrearlo, ¿no? Recrearlo y hasta contradecirlo de alguna manera. Exactamente, claro que sí. Este es el concepto de la libertad escritural que se puede tener. Ujú, exactamente, así es. Sí, sí, Interrogar lo que escuchamos. Eh, claro, sí. Graciela, Muchas gracias. No, hablando un a ti, poco Alcides. hablando un poco de la literatura argentina, es durante mucho tiempo, sobre todo en la década, en los años 50, Ujú, 40, 50, se hablaba del grupo de Florida y el grupo de Boedo, ujú, de los escritores que tenían una visión social, sobre todo que eran los tiempos en que desde Moscú se impulsaba lo que era el realismo socialista. claro. Y entonces, pues, gente que eran afines en Argentina promovían la literatura como una herramienta de denuncia política, de lucha política. Y también había entonces otro grupo que se planteaban más la literatura desde el punto de vista
formal, estético. Estético, exacto. Okay. Que era el de Borges, ¿no? Exactamente, ahí estaba todo el grupo que se nucleó en Sur, sobre Claro. todo. Estaba Borges, estaba Bioy, las Ocampo. Glass Ocampo, exactamente, sí. Y en el otro, nada menos que Roberto Art. Ajá. Eh, ¿Cuáles son las tendencias ahora que predominan en la literatura argentina? Qué interesante tu pregunta. Yo creo que para mí es muy difícil poder responderla porque hay una producción enorme de gente joven, enorme. Hay escritores muy buenos escribiendo en este momento y yo no te podría decir que hay dos tendencias que están rivalizando, como podía ocurrir en la época de los manifiestos, donde digamos, había dos corrientes opuestas y polemizaba la nueva con la anterior. No sucede eso ahora, cada uno escribe lo que quiere y como quiere, y sobre todo creo rompiendo el canon, ¿no? Lo que se trata de hacer en las cosas que yo he leído más nuevas de Federico Falco, por ejemplo, o de Mariano Quirós, es romper con el viejo canon de, en el caso de los cuentos, introducción, nudo y desenlace, ¿no? El cuento clásico, romper un poco con el canon, refrescar un poco la literatura, sin dejar por eso de ser excelentes, ¿no? Tenemos a alguien como César Aira, por ejemplo, que es un gran escritor, muy prolífico, a veces también un poquito desparejo, pero genial. Que bueno, él deja volar la imaginación y no le pone freno y tampoco dice él, que yo creo que es una picardía, dice que no corrige, pero me parece que no. Bueno, es decir, en la literatura argentina en este momento es un mapa lleno de ciudades y de pueblitos que brillan, ¿no? Hay mucha producción y mucho talento y bueno, lo que el problema es si hubiera un problema que destacar, cómo juntar ese hermoso jardín de imaginación y literatura con los lectores, ¿no? Porque en el medio está la problemática económica, los holding literarios, el problema, digamos, de la distribución, ¿no? Esas cosas son las que están complicadas. Pero en el ámbito de la literatura ya no hay, creo yo, muy, muy modestamente, no hay controversias estéticas o bueno, políticas sí, obviamente sí, hay de miradas de todas clases, pero digo, no hay una controversia desde el punto de vista de la esencia de la literatura, de decir, esto es literatura porque esto que hago yo es literatura, lo que vos haces, no, ¿no? Conviven las distintas manifestaciones de lo literario. Bien, más participantes, vamos a ver. Medar. Yo quería quizás hacer que Graciela eh, profundice un poco más en esa respuesta que acaba de dar, pensando en el hecho de que si los escritores actuales lo que tienen en común es que quieren romper con el canon, ¿no? Que es algo que se plantearon primero los románticos y luego los vanguardistas, todos querían romper con el canon. Yo me pregunto, ¿con qué aspectos del canon estarían rompiendo los escritores de hoy? ¿O cuál es el canon, digamos? Bueno, En, qué interesante pregunta. ¿Cuál es el canon? Si vos me preguntás eso con respecto al cuento, yo tendría que pensar en un libro
del que en este momento he olvidado el autor, es imperdonable, sobre teoría del cuento, ¿no? Pero Tú dices el de romper con el Anderson canon en Inver. el sentido, perdón, Aquiles, sí. Tú dices el de Anderson Inver. Exactamente, Anderson Invert. Yo me refiero a romper con el canon en el sentido de que ahora los géneros se mezclan. Entonces en el cuento hay crónica y hay ensayo, ¿no? Digamos, eso sí es interesante en lo nuevo que se está haciendo. El género dejó de ser puro, el puro cuento tradicional, a lo Cortázar o a lo Abelardo Castillo o a lo Onetti, em, está pasando a ser más parecido al cuento de Bolaño, ¿no? Un cuento que es maravilloso también, como el anterior, pero donde los géneros ya no son puros. Se rompe con el canon desde ahí, me parece. Qué cosa que también pasó antes, no es nueva, ¿no? No digo que sea nuevo, o sea, pensemos en Rayuela, ¿no? Que era una novela que tenía escenas dramáticas, pero también ensayos, pensemos en Morelli, así que bueno, no es que sea nuevo, pero creo que va por ese lado, ¿no? Por la mezcla de los géneros, por la hibridación de los géneros, para Claro. pensar en alguien como Bastín, ¿no? Lo híbrido. O Canclini. Claro, Yo he estado leyendo algunas novelas argentinas, algunos autores. Por ejemplo, eh, Orsi, ajá, Guillermo Orsi, bueno, ya llevo 3 novelas de él. qué bien. Está Kaki Ferrari. No me suena, eh, ah, es un autor de novela negra argentina. no lo conozco, perdón. Pues sí. Está también Samantha Schweblin. Sí, Samantha vive ahora en Alemania y sus cuentos son de género extraño, ¿no? Y fantástico, es excelente, Mariana Samantha. Enríquez. De terror He también, cuentos de estado. terror. Ahora, por ejemplo, hay una situación en que hay una serie de autores que tienen la fortuna de de conectar con la industria editorial, Ujú. pero hay una gran cantidad de autores que es difícil eh, que salgan del espacio nacional. Es más, en un país como Argentina, supongo yo, que es un país grandísimo, o sea, es un, Sí, es un continente, un subcontinente dentro de un subcontinente. ujú. Eh, Puede ser que incluso eh, los autores regionales no salgan de las regiones. Es así, es así. Entonces, imagínate, si no se puede a veces conseguir resonancia nacional, imagínate trascender. Para mí, por eso es tan importante en las publicaciones virtuales, Ujú. porque eh, es una forma de tener acceso y de llegar a otras latitudes que por el libro físico no es tan sencillo lograr. Claro, exactamente, sí, sí. Comparto tu opinión, Aquiles, sí, totalmente, totalmente. Es decir, en este momento Internet es una librería gigantesca
en la que podemos encontrar autores de toda índole. El problema del autor, que no es muy conocido, es que para ser encontrado alguien lo tiene que buscar. ¿Y cómo voy a buscar yo un autor que todavía nadie conoce? Entonces, son interesantes, me parece, las publicaciones, las revistas literarias, llegar a, digamos, caminos o escalones de la trascendencia. Poder publicar un poema o un cuento en una muy buena revista literaria, tener una página, un blog, por ejemplo, aunque ya pasó mucho de moda el blog, pero que tengan muchas, muchas visitas y que despierte el interés de las grandes editoriales. Em, Mandar textos y cuentos, no sé si ustedes conocen la revista Granta. Sí, sí. La versión española es muy buena. Bueno, es decir, es un camino lleno de piedras, pero sí coincido, Aquiles, contigo en que insertarse en la web es digamos, un camino afortunado, donde uno puede hallar cierta fortuna, ¿no? El boca a boca, el decir, mirá, yo leí esto de un autor que me encantó, te lo paso, y ay, sí, a mí también, y bueno, y la cosa del boca a boca funciona. Y además, por ejemplo, una institución que puede hacer una revista con gente por ejemplo, PEN, con gente de la asociación civil, y la pueda distribuir por internet y que el prestigio de esa asociación recaiga sobre las personas que escriben en la revista, es un gran empujón también, ¿no? O hacer un libro electrónico, sí, excelente. Te comparto una experiencia. O sea, Ajá, una experiencia de una autora norteamericana interesante. Hay una novelista, se llama Frida McFadden. ujú, Ella es médico especializada en traumas cerebrales. O sea, y empezó a escribir novelas como ajá, una forma de tener un hobby. ajá, Eh, y ella, bueno, nadie se la publicaba, ella empezó a autopublicar claro. de forma independiente. Y eh, hay una tendencia, hay una corriente ahora, se llama los booktokers, Claro, sí. de gente que está por TikTok y por YouTube dedicado a hablar de libros, Ujú, incluso de muchos jóvenes que son comentaristas de libros y hacen sus recomendaciones. Y a través de ellos, ella se, se pegó, o sea, ujú. logró un boca a boca y ya tiene, o sea, ha editado por más de 6 millones de libros. Qué maravilla. Bueno, qué afortunada. O sea, y de hecho, Pero me parece que ahí es distinto el circuito de la literatura norteamericana, lo que pasa en Estados Unidos, a lo que pasa acá. Porque allá, eh, em, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, la autora de Harry Potter vende millones y millones y millones de ejemplares porque ellos son muchísimos y tienen mucha plata y entonces compran un montón de libros. Creo que nuestra situación
En ese sentido, no es comparable totalmente. Primero porque no tenemos tanto capital, segundo porque hay un problema de educación. No todo el mundo, es decir, las clases medias pueden acceder a la computadora, pero no las bases o las personas menos acomodadas o más humildes. Entonces, en cambio, en Estados Unidos todo el mundo, em, digamos, hay más gente que lee y además, bueno, la computadora no es un elemento de lujo, ¿no? Me parece que en nuestras tierras ese caso que vos planteás sería un poquito más complicado, pero no imposible. Para mí lo importante es como el, el modelo. O sea, cómo uno Claro, puede aprovechar, adaptar y apretar. Mira, así a lo tonto, ¿verdad? En Estados Unidos hay 50 millones de latinos, claro, o sea, 50 millones de personas que leen en español, en español. en español. Y nosotros tenemos el tercer idioma más hablado del mundo y y el idioma en que más países hablan, más de 21 países hablan español. Esos son elementos que Pero uno eso es debe totalmente, vos irlo tenés razón. tomando en cuenta para desarrollar una, una estrategia modesta, pero enfocada en difusión, porque lo penoso es que nosotros en Latinoamérica, por ejemplo, la mayor parte de los escritores argentinos, aquí tú le dices a la persona, escritor argentino, y se mueve, oye, a la década del 60. Claro. O sea, yo creo que, o sea, no, te dicen Manuel Puig y te dicen Cortázar, Borges, Bioy, sí, pero ven Ujú. acá. O sea, ¿y, y qué pasó? Y claro, En el 80 dejó de escribir, dejaron de escribir los argentinos. claro, claro. O sea, no hay visión de lo que se está haciendo actualmente. Eso es verdad y es tristísimo que pase. Es tristísimo que, por ejemplo, que sea tan difícil acceder a los libros que se publican en tu país. A mí me encantaría leerlos y no tengo forma, no sé cómo hacer, o sea, a menos que, como vos decís tan sabiamente, Aquiles, hayan publicaciones electrónicas, que circulen, ¿no? Y que sean a lo mejor que valgan poquito o que sean gratuitas, cuestión de que esa literatura circule. Totalmente. Y eso es algo que, o sea, de alguna forma hay que empezar a romper el cerco. Sí, por algún lado hay que hacer el auge, hay que perforar el problema. Sí, sí. Porque, Perdón, se me cayó como el teléfono, perdón. porque en la medida en que los autores, o sea, eh, eh, nunca va a haber una editorial que se interese en un autor que no tenga un mercado de lector. O sea, las editoriales son negocios y las editoriales, ellos no aprueban a ver si tú gusta, no. Ellos trabajan es al revés. Bueno, pero Cuando acá la gente demanda, Aquiles, cuando la gente demanda tus libros, cuando la gente pregunta por ti, entonces ellos se interesan porque ellos quieren recuperar su inversión. te refieres más que todo a los holding literarios, ¿no? Como Penguin Random Oh, o claro, como Planeta. Pero, por ejemplo, yo que tengo una editorial pequeñita, vendo libros de mis autores. Son autores en muchos casos que viven en las provincias, que no viven en la capital.
sin embargo se venden en la capital y en todo el país, y no te voy a decir que vendo millones de libros, porque te mentiría, pero digamos, mis autores se dan a conocer de manera, no de la manera espectacular en que lo podría hacer Planeta. ¿Pero por qué? Porque las editoriales chicas, si bien no es que tampoco hacen beneficencia, el editor también tiene que comer, digamos, pero si el material es bueno y el editor no defrauda con lo que publica, y el autor no es conocido, pero la editorial tiene reputación y presenta un nuevo autor, la gente confía en la editorial y compra el libro, ¿no? Ahora, lo que vos decís con respecto a las enormes es totalmente cierto. Ellos se mueven con autores sumamente consagrados. Bien, ¿otras personas? Bueno, parece que las personas ya están asueñadas. ¿No hay nadie por allí con un vinito? No hay nadie con un vinito para brindar. Yo tengo acá un cafecito. Mesíades. Yo solo le quería preguntar ya un poquito fuera de la literatura, que cuál es su equipo favorito en el fútbol de Argentina, si Ay, el ay, Boca ay. Juniors o el River Plate. Bueno, yo soy gallina. Soy de River Plate. Soy Ah, gallina. Pero porque mi mamá lo era, ¿eh? Porque no, la verdad no entiendo fútbol. Siempre le digo a mis amigos varones o mujeres, explícame qué es la posición adelantada. No entiendo, no entiendo. Así que no sé nada de fútbol, pero tengo la oh, camiseta de sí. River porque era de mi mamá. Es muy fácil. El offside o posición adelantada es cuando un jugador del equipo contrario, digamos River Plate, quiere meterle un golazo a Boca Juniors. El jugador de River Plate no puede pasar al último hombre de defensa del Boca, Ajá. Pero si porque corre más rápido y logró llegar, ¿por qué no lo puede pasar? Es medio sí, injusto. sí, no, lo puede pasar, pero tiene que venir de atrás. No puede lanzar el tiro de gol si no ha venido superando al Ah, último. ahora entiendo, claro, ahora sí entiendo. Es decir, que si yo le tiro la pelota a alguien que está en posición adelantada, está mal. Pero si yo soy jugador Exacto, y exacto. vengo corriendo de medio campo y hago el gol y lo paso a todos, eso sí puede ser. Ya es diferente. O en Ajá. tiro directo. Bueno, Pero también Milcíades, funciona me mucho. has explicado un misterio, has resuelto uno de los misterios de mi vida. Ah, qué bueno, me alegro. Yo pertenezco a la ciudad de Moca, en la República Dominicana, que fue conocida y seguimos peleando la posición, la capital del fútbol de la República Dominicana. Ah, pero qué bien, pero que eso es importante. Escúchame, y entonces todos los chicos jugarán al fútbol, me imagino. Sí, aquí hay mucha gente de béisbol, pero también en los últimos años, desde 1970 hacia acá, existe el Moca FC o el Moca Fútbol Club. Y ese equipo de aquí de Moca está ahora lidiando a nivel de la Liga Dominicana para pelearse por el primer lugar, que tenemos 9 años que no podemos ganar todavía. Bueno, qué bueno, me haces acordar algunos equipos de acá de Argentina que les cuesta ganar como Independiente, por ejemplo. Que tiene muchos años. Ese equipo fue fundado creo que en 1919, algo así, Desconozco. 1921. El suyo es el que es más viejo, de 1923, algo Ajá, así. mira, mira vos. Mira Sí. vos, bueno, gracias por enseñarme eso que siempre fue un misterio para mí. Hay una broma entre nosotros los cristianos, y termino con esto,
que le preguntan, un niño le está predicando la palabra de Dios a otro niño y termina preguntándole, ¿vos querés ser cristiano? Y el otro niño le contesta, no, Messi. Claro, está Yo que excelente. yo quería darle las gracias, pero muy fervorosamente a Graciela por una noche maravillosa. La pena que no hayamos sido más para poder disfrutar de esta gran mujer que nos ha dado una gran lección esta noche de literatura de toda índole. Además, la conversación entre ustedes dos en cuanto a lo que está pasando con la literatura en nuestros países así, fue verdaderamente interesante también. La literatura es híbrida, a mi punto de vista en este momento, híbrida en todo sentido, anticanon en todo sentido, porque el mundo entero es Mm. un antisentido. El mundo entero es lo que está pasando en la literatura y por eso es que todo ahora mismo se vuelve ¿cómo te puedo decir? Un torbellino de ideas de aquí y de allá y de acullá, pero que esos países desarrollados están en una gran ventaja sobre los nuestros. O sea que verdaderamente ha sido una noche espectacular y te doy las gracias de mi parte, Graciela. Muchas No, gracias. Lisette, por favor, la agradecida soy yo por haberlos conocido, porque me hayan invitado humildemente. Para mí es un honor conocerlos y bueno, aparte de ese bello país que es República Dominicana, que es tan bonito, bueno, nada, estoy sumamente feliz y en algún momento, Aquiles, si me das una dirección, te mando algunos libros, algunos míos y de otros escritores que a mí me gustan, para que, bueno, no sé, se los vayas pasando a los amigos que han estado acá esta noche. Perfectamente, perfectamente. Sería maravilloso, sería Graciela. maravilloso. Y te voy a enviar por PDF libros de autores dominicanos Ay, muchas para que gracias. empiece, incluyendo a un poeta dominicano que vivió muchísimos años en Argentina. Ajá, bueno, por favor. Grandísimo poeta dominicano, Manuel del Cabral, Claro, claro que casado con sí. Argentina, con hijos en Argentina y que vivió casi toda su vida en Argentina. Vino ya prácticamente al final de su vida porque regresó al país. Grandísimo poeta. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que empezar a conocernos y tenemos que empezar a promovernos entre nosotros y a eh, ampliar el campo de las relaciones, que no se queden dos o tres nombres, no, la literatura es grandísima y hay mucha gente haciendo Sí, cosas. Y cosas hermosas, sí. entonces no es justo que todo eso se quede sin conocer. Graciela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Será la primera, no la última, ni la Pero única. por supuesto, cuando quieran. ¿Ok? Y gracias a todas las personas que se integraron y participaron. Bueno, yo estoy muy feliz y espero que, bueno, que nada, que nos volvamos a ver pronto. Espero una dirección allá en República Dominicana para mandar libros y lo que tenga en PDF, chicos, lo comparto. Muchas gracias. Buenas noches. Un gran abrazo, hasta luego. Gracias. Muchas Buenas, gracias. Buenas gracias. Buenas noches. noches.